El universo, que otros llaman la biblioteca. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí de nueva cuenta en vivo con el doctor Ulises León. En esta ocasión, este es un episodio especial, es un episodio temático en el que vamos a hablar acerca de los tres mejores libros que leímos en el año. Doctor León, ¿cómo está usted? Doctor Carlos Erasmo, es un gusto estar con usted cerrando este año y hay que decirlo, antes que nada, agradecemos a todas y todos nuestros escuchas que pues han estado con nosotros y que pues bien o mal han seguido estos comentarios, estas conversaciones que hemos hecho sobre libros. Y hay que decir que en Spotify, ¿no? Tuvimos ahí, vimos las estadísticas anuales y pues en 8 países tenemos una audiencia más o menos importante, ¿no? Sí, Más o menos importante, digamos que tuvimos 48 fans en el top 10 y 38 fans en el top 5, ¿no? De países como Uruguay, Colombia, bueno, Latinoamérica, ¿no? Estados Unidos. Estados Unidos y México. Entonces, pues agradecerles a todas y todos que nos escuchan en cada emisión que realizamos, ¿no? Sí, también al YouTube, que Hay ya somos más de 200. Esto va poco a poco. poco a poco y pues agradecer, ha sido un año en el que pues es el primer año de Biblioteca Hexagonal, un año donde hemos pues a prueba y error, hemos intentado formatos y decirles que pues el siguiente año se vienen cambios, ¿no? Sí, cosas chidas. Vamos a cambiar pues vamos a intentar otras formas de comunicar este gusto que tenemos y que sé que tienen todos ustedes, esta pasión por la literatura y bueno, en general por los libros. Sí, perfecto. Exactamente. Y pues, sin más preámbulo, si quieres empiezo yo. Sí, vas a hablar, como dijiste, vamos a hablar de 3 libros. Carlos, empiezas. Sí, voy a empezar yo por uno de los libros que leí. No necesariamente es primero, segundo, tercero, ni nada, solo son, digamos, mis tres favoritos de este año. Y el primero de ellos es La carretera de Cormac McCarthy. Si no han leído a McCarthy, leando, la verdad es que es un autor que tiene una prosa muy bonita, escribe muy bien, a pesar de que su prosa es hermosa, por así decirlo. Los acontecimientos que narra suelen ser brutales, de una violencia inusitada para muchos lectores, ¿no? Por ejemplo, pienso en Meridiano de Sangre o en la trilogía de la Frontera. Y pues esta novela ganó el Pulitzer en 2007 por ficción, que creo que fue el único premio, la única novela de McCarthy que ganó este premio. Por ahí creo que todos los caballos hermosos ganaron el Booker, pero creo que esta es la novela que ganó el Pulitzer. Pero es un autor norteamericano. Norteamericano, ajá, de Rhode Island me parece. Ujú. Y me parece también que falleció recientemente en El año pasado, 2023. 23. 2023. Ok. Sí. O sea, hay una película de esta novela, por si la quieren ver. Yo no la he visto y no puedo recomendarla, pero bueno. La carretera trata esencialmente de un padre y un hijo que viajan hacia el sur de Estados Unidos por la llegada del invierno. Y lo que hace particular esta novela es que es en un entorno posapocalíptico, ¿no? No queda muy claro en la novela qué fue lo que ocasionó el fin del mundo, pero pues la mayoría de la vida silvestre se terminó, la civilización se terminó como tal. Entonces es un padre y un hijo viajando para sobrevivir en un entorno hostil, donde la humanidad pues se ha vuelto depredadora de sí misma, ¿no? Con tal de que unos cuantos sobrevivan. Entonces es una novela muy interesante y es muy bonita por el vínculo que hay entre los dos personajes. No quiero spoiler más, pero es una gran novela si quieren empezar a entrar a McCarthy. Es una novela corta también y tiene unas descripciones increíbles, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza esta imagen que hay un personaje eventual que sale ahí que lo ocurrieron de una comuna, no se queda muy claro por qué, pero la señal de esto es que le habían cortado todos los dedos de la mano, ¿no? Entonces describe esta mano mutilada como una espátula de carne, ¿no? Es muy gráfico y muy visual, pero ese tipo de cosas son las que te encuentras en estas novelas de McCarthy. McCarthy en general leí mucho este año y el pasado, pero me gustaría rescatar este para aquel que quiera entrarle a Ujú, McCarthy, ujú. que empiece por aquí y ya después se vaya a las demás o por Meridiano de Sangre, pero esta es muy,
muy buena, ¿no? Bueno, es que de McCarthy esa novela tiene un final también muy conmovedor, ¿no? Sí, sí, Tiene un final muy conmovedor y como dices, tiene escenas brutales, ¿no? Como dices, está el elemento de el canibalismo está muy presente, ¿no? Y hay escenas sí, de canibalismo también muy sí, visualmente que son impactantes, ¿no? sí, que en el contexto de esto es que prácticamente hay corrales humanos, ¿no? Como ya no se producen alimentos ni nada, la forma de tener Ujú, carne es agarrar ahí a un pobre incauto y encerrarlo e írselo merendando, ¿no? Por ujú. partes. Es una escena brutal, ¿no? Sí, logra transmitir esta angustia de dos personajes que están buscando sobrevivir con lo mínimo, ¿no? Y que van con un carrito, arrastrando un carrito de supermercado, ¿no? Sí. Bueno, sí, es una gran novela de McCarthy. Yo, ¿qué te podría decir? Voy a presentar un libro, el primero, eh, que me gustó mucho. Javier Cercas ya lo hemos reseñado aquí en Biblioteca Hexagonal. Es un autor recurrente, al menos de mi parte, ¿no? Sí, hay una estantería ahí de El punto ciego, Como ensayista, me ¿no? parece, sí. Pero no lo hemos reseñado como novelista. Digo, quizá no sea la mejor de sus novelas, pero es una novela que sacó este año y que causó mucho revuelo. Es una novela que se llama El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cerca recibió una invitación directamente del Papa Francisco durante sus últimos meses de vida, durante su último año, y lo invitó a él para que lo acompañara en una gira por el país de Mongolia. Y le dio todas las facilidades a Cercas para que hiciera entrevistas, para que pues pudiera platicar con toda la alta burocracia del Vaticano. Y bueno, este libro yo lo considero importante en primer lugar porque pues es un evento interesante para un escritor. Creo que ningún escritor había recibido le habrían abierto las puertas de par en par el Vaticano. Y eso se debe precisamente a la persona de Francisco. Entonces es un libro que se indaga sobre quién es Francisco, el papel que tuvo como reformador de la iglesia y en este punto podemos ver ya de cerca qué fue lo que realmente hizo a Francisco un papa especial. Por ejemplo, estas ideas del anticlericalismo. Francisco, por lo general, antes de Francisco la iglesia estaba, como decirlo, Carlos, ensimismada, ¿no? Y Francisco trató de llevar esta iglesia a la gente. Pero también, como sabemos, Cercas es un autor que le gusta la digresión, meter ideas de filosofía, de moral en sus novelas y habla también sobre el valor de la fe, sobre el valor de la fe a través de la figura de eh, sobre la iglesia misionera. Y me pareció muy rico sobre todo explorar el pensamiento de los misioneros que están en Mongolia, los misioneros que están en África, que son con los que él conversa. Y eso creo que es lo importante, ¿no? Revelar otra cara de la Iglesia Católica y de los problemas internos que tiene esta institución, ¿no? Y yo considero eso valioso en este libro. Sí, también me habías comentado que por qué fue a Mongolia, ¿no? Un poco esa idea de que Francisco veía que el futuro de la iglesia no estaba en Occidente, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que Francisco tenía esta idea de que vivimos en un occidente laico, ¿no? En un occidente que ha ordenado su vida sin un Dios, ¿no? Por lo menos desde, no sé, Carlos, Sí, la ilustración desde la para acá. ilustración, Ajá. ¿no? Occidente se quedó sin Dios. Y la importancia de Francisco de que la iglesia o el futuro de la iglesia católica está en las periferias, bueno, estos países, es porque estos países no se preguntan, él lo resume en una frase, dice, no se preguntan, ¿crees o no crees en Dios? La pregunta que se hacen los no occidentales es ¿en qué crees? Se toma Sentado. por sentado que existe una creencia, ¿no? Todavía hay una creencia en algo, a diferencia de lo que hay con los occidentales. Y esa es como también otra de los intereses de Francisco, explorar la fe en estos países. Y bueno, fue controvertido precisamente porque pues Francisco muere
justo unas semanas antes de la publicación del libro, ¿no? Sí, sí, le tocó el timing ahí De hecho, muy bien a tuvimos la Cercas. oportunidad de conocer a Cercas, ¿no? Cuando vino a Por presentar México, sí, cuando vino a presentar este libro. este libro, tuvimos la oportunidad de platicar con él, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no, Carlos? Sí, sí está muy interesante ese libro de Cercas. Y para otro libro de la fe, también tenemos un episodio del Reino de Carrer, Ah, que no sé si sean parecidos, yo no he leído este libro que menciona el doctor León, pero en el libro de Carrer también habla de la importancia de la fe, ¿no? Y de la experiencia personal que él tiene de cuándo obtuvo la fe y cuándo perdió la fe y todas ese tipo de reflexiones que son muy ricas, ¿no? En ujú. ese sentido. Y si quieres ya No, continúo. sí, sí. Ahora, bueno, el segundo que elegí es La pirámide de Kadar. No sé si se pronuncia así, se escribe Kadaré. Es un escritor albanés Ujú. que desafortunadamente pues le tocó vivir una época muy autoritaria en su país con un régimen comunista, pero pese a eso logra hacer que sus novelas sean una crítica política pues disfrazada, ¿no? Ahí a través de alegorías. Y Kadar desafortunadamente también es un autor que falleció recientemente, me parece, no sé si en 2022. Es un autor que yo llegué de pura casualidad, de esas veces que ves un libro y dices, ah, se ve bueno, empecé leyendo El Palacio de los Sueños, que también lo recomiendo. Pero esta novela en particular a mí me gusta mucho porque es una novela histórica que empieza después de la coronación de el faraón Keops y un buen día Keops se levanta y dice, pues la verdad es que no sé si voy a hacer una pirámide o no, ¿no? Y entonces todo su séquito pues se escandaliza, ¿no? Dicen, ¿cómo que no va a ser una pirámide? Pero no saben muy bien por qué el faraón está obligado a hacer una pirámide, ¿no? ¿Por qué existe esa tradición y por qué es necesaria y por qué es necesario que el faraón la siga? Ujú. Entonces se dedican a investigar rollos antiguos y todo y llegan a la conclusión de que la pirámide tiene una función clave para el status quo y esa función clave es la destrucción del bienestar. ¿Y por qué los faraones necesitaban destruir el bienestar? Obviamente sabemos que el delta del Nilo era una región riquísima, ¿no? Hasta durante la antigüedad por lo menos. Y necesitan destruir el bienestar porque si la gente vive muy bien se va a empezar a cuestionar cosas, ¿no? Va a decir, ¿y por qué hay un faraón, no? ¿Por qué tenemos que obedecer a un faraón? ¿Por qué tenemos que ser los súbditos? Y para mantener el orden y el status quo es que la gente siempre tiene que estar desgastando sus fuerzas, desgastando su mente, desgastando todo en la elaboración de una pirámide. ¿Y por qué una pirámide, no? Porque si fuera una obra útil que produjera bienestar, pues va en contra de su propósito original, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser una tumba? Pues porque eso garantiza que cada generación, o en el espacio de cada generación, el pueblo de Egipto se tenga que embarcar en esta tarea titánica de hacer una pirámide, ¿no? Se vuelve un ciclo interminable, porque cada vez que un faraón muere va a haber una pirámide y entonces no va a haber generación que no conozca el desgaste de sus fuerzas, ¿no? Y se va a mantener el status quo y eso. Y esto que les estoy contando son las primeras 5 páginas, ¿no? De la novela queda muy en claro cuál es el propósito. Y de ahí en fuera pues se dedica a describir minuciosamente el proceso de construcción de esta gran pirámide. Y todo esto es un spoiler esto del final, pero ahí leanlo, nada más como el dato curioso. Todo esto es una alegoría de la construcción de búnkeres en Albania, que para quienes no lo sepan, en Albania este régimen comunista pues encabezado por Enver Hoxha, me parece que se llama, no sé si se pronuncia, pero él se peleó tanto con los rusos como con los chinos. Luego estaba peleado con Occidente, entonces tenía esta especie de idea de que algún día iban a invadir Albania, ¿no? Y siendo Albania un país accidentado, pues decidió construir una serie de búnkeres. No se sabe en la actualidad cuántos son, no, el gobierno no tiene el registro total de cuántos son, pero eran miles y miles de búnkeres, ¿no? Llenos de armamento y de cosas para resistir una eventual invasión que por supuesto no llegó, pero Kadar pues esta analogía de cómo todos los recursos humanos y materiales se dilapidaron construyendo estos búnkeres, ¿no? Que era una forma de, pues de, sí, control de ese régimen. Esa es la imagen y Kadar es, en mi opinión, un gran escritor. Ujú. Mucho de lo que leí este año fue su obra Ajá. y lo recomiendo mucho en general, ¿no? Creo que es una voz tampoco
poco común, ¿no? A escuchar de Albania, a leer de Albania, ¿no? O sea, esta alegoría de este gobernante que inventa un problema y él es el único que tiene la solución para arreglarlo, ¿no? Sí, ajá, o que sí, que tiene la solución y no solo eso, que todo se tiene que dilapidar Ujú, en esa solución, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, ay, ¿por qué no construimos una presa, no? Pues porque de nuevo, ¿no? Eso trae el bienestar, ¿no? De alguna forma es tener controlada a la gente a través de el desgaste material de las cosas y del desgaste físico, ¿no? De su propia fuerza de trabajo, ¿no? Que es pues una alegoría también no solo al propio régimen de Albania, sino también puede ser una alegoría a ciertos regímenes modernos, ¿no? ujú, Capitalistas que la gente pues no tiene tiempo para pensar de tanto que tiene que chingarle, ¿no? ujú. Y para qué le vas a chingar? Pues para que gane dinero una empresa que a ti te vale madres, ¿no? Exacto. Entonces es un libro muy actual, ¿no? Y tiene un tono así como kafkiano, ¿no? Lo comparan mucho con Kafka Kadare. Ujú. Y creo que es justificada, me gusta más Kafka, por supuesto, pero sí, creo que vale la pena, es una buena lectura para recomendar. Pues sí, porque yo nunca había leído a Kadare, la verdad. Lo he visto en librerías, lo he visto en bibliotecas, pero créeme que te voy a hacer caso. Voy a Sí, y es un libro echarme un ojo a breve, es un Kadare. libro breve también. Ujú. También la pirámide es igual de breve que la carretera, entonces son libros de fin de semana que si bien no te gustan, los puedes acabar y olvidarlos, pero creo que valen mucho la pena para introducirse a la obra de estos dos autores, ¿no? Tanto la carretera como la pirámide. Ok, va, Sí, pues ahí tienen otra gran recomendación, un escritor albanés, que Albanés. pues la Raro. verdad es que esos son escritores que pues no, esa parte Sí, del mundo no la tenemos tan explorada, ¿no? sí, Eh, poco de literatura, digamos, que es Europa de del Este. Balcanes, ajá, de esa región, sí. ¿Cómo se llama Ivo Andic, por ejemplo, ubico el puente sobre el Drina, se llama, pero de ahí en fuera creo que no, muy pocos, ¿no? No, yo conozco a el autor de Divorcio en Buda, Ah, Sándor sí, Márai, sí, sí, Sandor ¿no? Él Maray, es húngaro, ¿no? sí, Pero pues de ahí, de esa región, no tengo bien sí. explorado, pero Ah, y pues, también Grecia, ¿cómo se llama? Petros Márkares, bueno, ¿no? pero Petros Márkaris es un escritor como de literatura policíaca, ¿no? Muy Sí, sí, sí. bueno también, Sí, muy bueno pero en Petros general sí, Márkaris. es como de esas regiones que están en blanco en el mapa literario, ¿no? Exacto, Para nosotros, ajá, para obviamente nosotros. habrá alguien que... Pero qué bueno que lo que pone sobre el mapa a un autor de esa región. Ah, platicábamos antes de entrar al aire y yo te decía que pues yo quería, digo, pues creo que se presta bien la novela de ajedrez de Stefan Zweig, porque yo nunca, había leído a Zweig, pero como ensayista, y me encanta como ensayista porque es un gran divulgador, yo creo que de los grandes divulgadores del siglo XX, pues está Asimov, ¿no? Asimov, sí. Y está Zweig, ¿no? Zweig tiene una facilidad, para quienes no lo conocen, pues un autor austriaco, ¿no? Sí, es austríaco, sí. Austriaco, y tiene una cantidad enorme de biografías de María Antonieta, de Erasmo de Rotterdam, Magallanes, El de Magallanes, por supuesto, y tiene también libros que condensan como lo que él llama también momentos estelares de la historia, ¿no? También sí, tiene, momentos estelares de la así humanidad. se, Momentos estelares de la humanidad es otro de sus libros, un hombre con una inteligencia también muy inquieta, ¿no? Y yo no lo había leído como novelista, creo que tú me recomendaste, ¿no? Novela del Novela ajedrez. de ajedrez. Por Es aquí debe una andar. novela también muy pequeñita que la pueden leer si les interesa, pues en una sentada, ¿no? Prácticamente sería un cuento largo, ¿no? Sí, Y la historia es de un chico que no tiene pues muchas habilidades intelectuales, que mucha gente piensa que es incluso un tonto, ¿no? Un retrasado, no sé si está mal decirlo, ¿no? sí, que tiene, sí, alguna... Un tipo de debilidad mental, ¿no? Sí, De, sí, 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 como no tiene habilidades sociales, no... Ujú. Ajá, sí. Pero por alguna razón es un genio en el ajedrez. Y esa es la historia de ese joven que se vuelve un campeón de ajedrez. Y un día se decide embarcar en un crucero hacia Brasilia. Pero en ese mismo crucero va otro pasajero, que es un pasajero que fue un preso nazi, ¿no?
y que Sí, un preso de los nazis, ¿no? preso de los nazis, sí, y que se ve enfrentar con digamos que la novela es un enfrentamiento entre dos pasajeros que comparten el mismo crucero por razones azarosas. Uno es el personaje que les comentaba y otro es un personaje educado, ¿no? Sí, sí. Y creo que el símbolo que hay ahí, ¿no? Es que hay un enfrentamiento entre dos tipos de inteligencias. Una inteligencia que es pura razón, ¿no? Y otra inteligencia que es más como espontánea, más intuitiva, ¿no? Quizás ese sea como el enfrentamiento que presenta ahí Stefan Zweig en esa novela. Tú me decías que tenías otra lectura, ¿no? También. Sí, sobre todo, no era un tipo de lectura, más bien era que me llamaba la atención el tipo de tortura al que lo someten cuando está prisionero, ¿no? Ah, Porque sí. este hombre, digamos, súper intelectual, obtiene su conocimiento de ajedrez de que es apresado por los nazis en un hotel, me parece, y en ese hotel, pues, no es que le hagan nada, ¿no? Ujú. O sea, le dan de comer y todo, nada más está encerrado. O sea, la tortura ahí es que no tienes nada que hacer, o sea, es el tedio, ¿no? Entonces este hombre, eh, por azares del destino, roba este manual de ajedrez a un soldado y se obsesiona con el libro a tal grado que aprende todo lo que sabe, ¿no? Y al final, pues, eso termina por trastocar su juicio, ¿no? Ujú. Entonces, más bien era eso, sí, esa forma de tortura por el tedio, ¿no? Ujú. Y platicamos cómo el ajedrez también, digo de paso, ¿no? Cómo está presente en la literatura, ¿no? Sí, Hablábamos de que de Gambito de Dama, ¿no? Gambito de Dama, también está el poema de Borges, Ah, no me acuerdo cómo se llama, se me fue ese nombre, pero es famosísimo Toma del ajedrez, ¿no? Se llama así. sí, es un poema, no sé cómo se llame, pero Ajá. sí es justo del ajedrez, ¿no? Ujú. Y bueno, eh, yo lo pongo sobre la mesa porque yo a Stefan Zweig no lo conocía como novelista. Para mí fue un gran descubrimiento. Tiene una prosa bastante ágil, ¿no? Le gusta mucho discurrir por la mente de los personajes. No es un gran narrador de acciones, ¿no? Ni de paisajes. Es un gran narrador de mentes. Y eso me encantó de Stefan Zweig. Eh, y esa narración de mentes, viéndolo en un enfrentamiento de ajedrez, es un, eh, un episodio que recomiendo que no se pierdan. Sí, es muy bueno. Y bueno, Carlos, te toca tu tercer libro. El último que voy a recomendar es repetido el autor, es otra vez Kadar, les digo que este año me dediqué mucho a leerlo, pero en esta ocasión se trata de una novela que se llama El Cerco. Y esta novela trata acerca de la resistencia de Albania frente al intento de conquista de los otomanos, ¿no? Hubo una época donde los otomanos querían tomar Albania cuando estaban conquistando la región de los Balcanes precisamente. Y curiosamente Albania resistió este embate, ¿no? Entonces toda la novela es acerca de este asedio que dan las tropas otomanas a una fortaleza albanesa. Pero lo importante o lo interesante desde mi punto de vista es que toda la acción está narrada desde el punto de vista de los otomanos, ¿no? De quienes desde el punto de vista del autor, si queremos verlo muy así, pues serían los villanos de esta historia albanesa, ¿no? Pero no, aquí lo que se dedica a Kadar es a mostrar cómo eran y cuáles eran sus motivaciones, cómo funcionaba todo esto, ¿no? Y es muy interesante porque describe muy bien cómo sería un asedio a una fortaleza, ¿no? Muchas veces simplifican los asedios en el cine, por ejemplo, ¿no? Aquí todo está alojado de detalles y poco a poco, pues, conforme van fracasando en sus intentos, poco a poco, pues, todos los personajes, pues, van sufriendo, ¿no? Sus destinos de este asedio. Y al final los albaneses triunfan y los otomanes se van, ¿no? Pero es una novela muy, muy buena. Es una novela también, que si te gusta a ti la historia del Imperio Otomano también es muy interesante porque te habla más o menos de cómo se organizaban militarmente y todo. Hay una investigación, me parece a mí, muy importante de Kadada en el fondo. Fue un libro, por supuesto, que censuraron en su momento, pero después se publicó en Francia y me parece que esta es como la edición final. Y además,
hay pequeñas viñetas, ¿no? Entre que cada capítulo hay una o dos cuartillas donde nos cuentan muy brevemente así un vistazo, un destello del punto de vista de los albaneses. Entonces es una novela sobre este conflicto y me gusta mucho Kadar, me gusta mucho este año que le dediqué a Kadar. Entonces si quieren empiecen por la pirámide y ya después si les gustó váyanse al cerco porque esa sí ya es una novela un poco más extensa, ¿no? O sea, tú dirías que Kadar fue el descubrimiento de este año. Yo creo que sí. No, sí, porque ya te digo, ya lo había descubierto antes con el Palacio de los Sueños, pero nunca le seguí la pista, ¿no? Fue hasta Ujú. que fui a la Vasconcelos y vi que tenían varias obras de Kadara que me dispuse a leerlas, ¿no? Ok. Otra vez la recomendación de siempre, vayan a la Vasconcelos. Sí, 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 vayan. Em, Fíjate que yo también cada año digo, ¿qué autor nuevo? Trato de leer autores nuevos, siempre. No sé si te pase lo mismo. Sí, sí, por lo menos uno. Uno, sí, yo también, o sea, leo los de cajón, los que tengo pendientes, que ya he conocido, pero sí trato de buscar nuevos, ¿no? Y este año lo dijimos, bueno, no sé si lo dije con todas sus palabras, pero cuando grabamos El Gigante Enterrado, yo creo que Kazuo Ishiguro, al menos para mí, fue el gran descubrimiento de 2025. Yo seguro sí. Para mí, Ishiguro me voló el cerebro. Me voló el cerebro y tanto me gustó tu recomendación El Gigante Enterrado que leí otra de sus obras, que es Los Restos del Día. Y Los Restos del Día no me parece que esté tan a la altura del Gigante Enterrado, pero también es una historia bastante conmovedora y optimista. En pocas palabras, Los Restos del Día cuenta la historia de un mayordomo. Él es un mayordomo que toda su vida sirvió en una casa de un alto aristócrata inglés. Sin embargo, la peculiaridad es que este aristócrata inglés estuvo involucrado en varios cabildeos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial a favor de los alemanes. Entonces fue un aristócrata que hacía reuniones en su casa para, en primer lugar, buscar que se le quitaran las sanciones a Alemania que se le habían puesto en el Tratado de Versalles durante la Primera Guerra Mundial, y después, durante Hitler, fue quien en Inglaterra se encargaba de gestionar los apoyos a los nazis. Y lo curioso de este mayordomo es que él va a reflexionar sobre dos ideas en su vejez. La primera idea sobre la que reflexiona es la dignidad. ¿Qué hace un buen mayordomo? Ser un buen mayordomo. Y él dice, lo que hace un buen mayordomo es la dignidad. Pero él entiende por la dignidad esa entrega absoluta a su señor, ¿no? Sí, a su empleador. A su empleador, mejor dicho, ¿no, señor? Y es muy, muy Muy medieval, medieval, sí. ¿no? A su empleador. Entregarse sin bueno, ser lo más cuidadoso, lo más sigiloso. Y en segundo dice, yo creí que le servía a un señor con un fin, este, yo creí que a lo largo de bueno, hay que decir que este mayordomo, la historia de su pasado y de su trabajo, transcurre durante un trayecto que da, durante unas vacaciones que hace en la campiña inglesa. Y durante este viaje pues va reflexionando sobre su pasado y digamos que al final llega a la conclusión pues de que se equivocó, ¿no? Se equivocó creyendo que la motivación de su vida era servir a alguien, ¿no? Ciegamente. Y la idea de Los Restos del Día es precisamente que, bueno, al final del día todos estamos sirviendo a alguien, ¿no? De que la idea de ser, de la mayordomía es un símbolo, creo yo, ¿no? De que todos en algún momento pues realmente somos estamos al servicio de algo más poderoso, ¿no? Que nos rebasa, por Ujú. más que queramos justificar o no ese servicio. Y que al final dice, bueno, sí me equivoqué, pero pues lo importante es ya como que, ya que llegué a este punto de inflexión, pues que lo que queda no sea en vano, ¿no?
tratar de corregir lo que se pueda, ¿no? Y esto es lo que yo encontré como un rasgo con el gigante enterrado, ¿no? Que el gigante enterrado también al final del día termina muy similar a los restos del día. Pasamos este momento, ¿no? Este momento en el que nos damos cuenta de algunos errores y otros, pero pues seguimos, ¿no? Es al final un final optimista, creo yo, en Ishiguro. Sí, sí, de aprender a vivir, ¿no? Con lo que pasó. Sí, Exacto. está Aprender muy a bueno. lidiar con el pasado. Creo que esas son las moralejas de ambas novelas y que Ishiguro, por estas dos novelas, creo que le interesa mucho el tema de la memoria, Sí, explorar la memoria, y yo me quedo con Ishiguro. La verdad, no le hago justicia a la trama, léanlas, pero es un maestrazo de la prosa Ishiguro. sí, Corrijo lo que había dicho en El Gigante Enterrado, porque le hice algunas objeciones, ¿no? sí. Pero no, lo corrijo y creo que es un gran narrador Ishiguro. Sí, porque tenemos un episodio del Gigante Enterrado también, Ujú. que es hace como 2 o 3, ¿no? Y también es un gran libro. Y Shiguro en general es muy bueno. Y yo creo que esos son nuestros top 3, Sí, o pero sea, top 3, pero hay que decirlos, ¿no? Porque queremos recomendar libros breves, ¿no? sí, Libros que, pues, autores que no nos eran tan conocidos, ¿no? sí, que también generaron una impresión fuerte, ¿no? O sea, Ujú. por lo menos a mí Kadare también fue un gran descubrimiento, sobre todo porque de historia de Albania no sabía nada. Bueno, sigo sin saber nada, pero ya lo puedo ver en un mapa, ¿no? Ujú. Y fuera de estos tres, para cerrar un poco, algunos otros dos, tres que quieras aventar por ahí, rapidito, brevemente para... Pues así, un primero leí el Premio Nobel de Literatura coreana, Del año pasado. surcoreana de 2025, está Han No, Kang, 24. 2024, perdón, Han Kang. Leí La Vegetariana y leí La clase de griego. La Vegetariana sigo hasta la fecha pensando de qué trata, porque no entendí muy bien de qué iba la trama, pero La clase de griego me gustó porque hay dos personajes, y lo voy a decir muy, muy corto. Hay un maestro de griego, que es un maestro ciego, que ha perdido paulatinamente la visión, y hay una alumna que perdió el habla. El maestro perdió la visión por un tema biológico, pero la alumna perdió el habla por un tema psicológico, ¿no? No es que tenga un problema Sí, físico. físico para hablar, sino que de repente dejó de hablar. Y lo curioso es que estas dos personas, que de por sí tienen problemas para la comunicación, o que están incomunicadas en cierta parte, ¿no? de su cuerpo, hay un punto en que logran comunicarse. Eso es lo increíble de esa novela, lo que a mí me encantó y que está al final. Cómo logra comunicarse a un nivel de intimidad muy especial una persona que se niega a hablar y que no habla durante toda la novela, y una persona que no ve, ¿no? Entonces, ese grado de comunicación, obviamente el spoiler sería cómo se comunican Sí, o sí, que se sí. comunican, pero hay un momento donde es posible una comunicación íntima entre ellos dos. Eso me encantó. La verdad es que, bueno, tiene un buen de referencias sobre Borges, es borgiana esa novela, ¿no? De hecho, tiene ahí por ahí unas referencias a María Kodama, pero, pues sí, esa novela sí me gustó mucho, fíjate, la clase de griego, que es también un autor que, repito, está como en esta tónica de los autores nuevos, ¿no? Que decidimos conocer. Sí, también es interesante un poco que una autora surcoreana hable de Borges, ¿no? Esa parte también debe ser interesante. ¿Cómo es la recepción allá, ¿no? Ah, sí, sí, sin duda, sí. Fíjate, eso habría que investigarlo. Sí, porque seguramente tiene una forma distinta de ver a Borges, ¿no? Que de aquí, ¿no? Ujú. Ujú, sí, el epígrafe, los primeros capítulos son referencias a Borges, directos. Pero bueno, Sí está. ¿tú como cuál nos dirías otro así como misceláneo que digas? Misceláneo. Yo estaba pensando porque
Aquí en biblioteca es como intentamos hablar un poco de todo porque intentamos también leer un poco de todo, ¿no? Ujú. Y leí un libro que ya me habían recomendado desde hace mucho tiempo que se llama La teoría del individualismo posesivo, ¿no? Suena Ujú. muy, muy mamón, pero es de un profesor que se apellidaba Macpherson, ya falleció. Y lo importante de este libro, o bueno, por lo que lo recomiendo, es que es un libro que analiza la idea de el ser humano como propietario de sí y de sus cosas, sin que por esa propiedad de sí y de sus cosas le deba algo por ello a la sociedad. ¿Sí me explico? O sea, tú eres poseedor de tus cosas y de ti mismo, porque casi casi así es la vida, pero tú por esa posesión no le debes nada a la sociedad, ¿no? Y este autor sostiene que esa idea es el núcleo sobre el que se construyó toda la idea de la democracia liberal, ¿no? Entonces, analiza esta idea desde que surge, que es como Inglaterra del siglo XVI, XVII, hasta... no, nada más cuando surge, hasta me parece que John Locke, ¿no? Y dice, bueno, es una idea que surge en un contexto muy particular, tanto histórico como eh, territorial, es una Inglaterra de un tiempo determinado, y eso se traslapa, ¿no? A todo el mundo, y de ahí surge esto, ¿no? Es una crítica que él hace, y me parece muy valioso porque no solo es una crítica para el sistema en el que vivimos, sino que también desmenuza muy bien a los autores de los que hablan, ¿no? Por ejemplo, habla en particular de Hobbes, de Harrington y de Locke. Harrington no es tan conocido, pero también tiene estas ideas. Locke sí es conocido. Pero la parte de Hobbes, que yo creo que es de las más extensas del libro, junto con la de Locke, a mí me parece muy buena porque desmenuza muy bien lo que pensaba Hobbes, ¿no? O bueno, en mi opinión, ¿verdad? Porque no soy un experto en Hobbes. Pero desmenuza muy bien, ¿no? Por ejemplo, siempre que nos hablan del estado de naturaleza y todo esto, parece que es un estado hipotético preestatal, ¿no? Y en realidad no. En realidad lo que Hobbes quería decir con estado de naturaleza era, ¿qué pasaría si la sociedad, tal como está constituida en este momento, pierde de repente toda autoridad legal? ¿Qué pasaría si estamos ahorita tú y yo y de la nada desaparece el gobierno? Pues eso es lo que él llama estado de naturaleza, no un estado presocietario, ¿no? Ujú. Y el contrato social es el establecimiento de esa autoridad política, ¿no? No otra cosa, ¿no? Entonces, cuando leemos en Hobbes que habla del estado de naturaleza, deberíamos leer es un como si, ¿no? No es que haya existido ni nada, ¿no? Y de ahí viene toda la teoría de Hobbes, ¿no? ¿Por qué es necesario construir una autoridad? ¿Por qué es necesario construir una autoridad? Y bla, bla, bla. Y es un libro muy bueno, puede ser cansado si no te gustan esos temas, pero creo que es importante para entender bien ciertas ideas políticas y para entender bien en qué supuesto se basa la forma de gobierno en la que vivimos, ¿no? Y ya, creo que ese es el resumen. O sea, es también muy, muy buen divulgador. Sí, pero es que este libro es más académico. O sea, Ujú. me parece que tiene muchos artículos de eso. Entonces es como más, si te interesa la teoría política y te interesa sobre todo, en este caso Hobbes, que a mí me gusta mucho, pues sí, léelo, ¿no? Pero este sí es gusto de nicho, ¿no? Si no te gusta Ujú. tanto la teoría política, pues no lo vas a leer, no lo vas a disfrutar, ¿no? Claro. Que vamos a preparar unas cosas de eso también el Ujú. próximo Para el año. otro año. Eh, y de acontecimientos literarios, Carlos, que Pues no, fíjate que este año no. bueno, está la muerte de Vargas Llosa. Ah, bueno, La pues, muerte de Vargas Llosa, está el que, Nobel, que el Nobel que que no no, sabemos, no hemos leído, ¿tú ya lo viste? no tampoco. No, creo Bueno, que está me el den premio ganas. Cervantes a un mexicano. Sí, que se me fue el nombre A, y nunca. Ahorita lo voy a poner aquí en la imagen, la edición, pero yo nunca lo he leído, ¿tú sí? no sé qué es este. A ver, vamos a hacer una Gonzalo pausa. Celorio. Gonzalo, sí, el premio Cervantes a Gonzalo Celorio, que es este maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la carrera de Letras Hispánicas. Eh, pero no, yo tampoco lo he leído, pero no. Ganó, este año también ganó, no, fue el anterior, ¿verdad? Rivera Garza, el Booker, No, fue el Pulitzer, ¿no? el Pulitzer. Sí,
pero sí creo que fue el año pasado. Fue el año pasado, entonces no. En- sí, pero fue una autobiografía raro, pero ok. Bueno, digamos que fue un año para los mexicanos por el premio Cervantes a Gonzalo Celorio. Una felicitación desde aquí y pues a leerlo, ¿no? No Sí, vale la pena sí, porque el echarle un señor ojo a Gonzalo Celorio Celorio. seguro escucha este pedo. Pero sí, pues creo que esos son los libros que vamos a recomendar. Sí, Se vienen varios cambios en varias cosas y una vez más antes de concluir les agradecemos a todos los que nos han escuchado. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganos en Spotify, en Instagram como Biblioteca Hexagonal, en Facebook como Biblioteca Hexagonal y si quieren leer cositas que escribimos por ahí, siempre pueden darse la vuelta ahí por Revista Estepario así es. y creo que son todos los anuncios. Sí, son todos y pues de mi parte, doctor, no me queda más que agradecerle por Doctor este León. año y pues estén atentos porque vamos a cambiar completamente de locación Y de todo. y de contenido, ¿no? Sí. Entonces pues muchas gracias Muchas gracias y hasta la y próxima. hasta el siguiente año, gracias.